En el siglo XVIII, Zaragoza miraba al Ebro, pero el agua no llegaba donde más se necesitaba. Los campos sufrían sequía y muchos pensaban que nada podía cambiarlo. Entonces, Ramón Pignatelli propuso una idea audaz: llevar el agua hasta la ciudad mediante una gran obra hidráulica. Muchos lo consideraron imposible. Nobles, propietarios y miembros del cabildo no creían en el proyecto. Decían que el agua nunca llegaría a Zaragoza. Pero las obras comenzaron. Durante años, el canal avanzó lentamente entre dificultades, oposición y dudas constantes. Y en 1784, el agua llegó por fin a Casablanca. Lo que parecía imposible acababa de suceder. Para que nadie olvidara aquel momento, Pignatelli mandó construir una fuente. Sobre ella hizo grabar una inscripción clara y directa: Incredulorum convictioni et viatorum commodo. Para convencimiento de los incrédulos y alivio de los caminantes. No era un milagro. Era la prueba de que la voluntad, la ingeniería y la determinación podían cambiar el territorio. Desde entonces, la fuente de los incrédulos recuerda que muchas veces lo imposible solo espera a quien decide intentarlo. Porque en Aragón, hasta el agua puede convertirse en mensaje. Y algunas obras no nacen para impresionar, sino para convencer.